Quería compartirles una palabra que está dando vuelta en mi corazón y que creo que viene de parte de Dios y que espero que les sea de gran bendición y que pueda hablarles a muchos de ustedes y que también sea de motivación para que ustedes lo compartan con otros, porque es un tema muy lindo, muy interesante. El título del mensaje de esta noche es Vuélvete al Padre. Vuélvete al Padre. Cuando estaba preparando esta reflexión y pensaba en el título, meditaba iba a ponerle Vuelve a casa. Pero después dije, no, mejor es Vuélvete al Padre. Y ya vamos a ver por qué. Para ello vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, la famosa parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. ¿Lo encontraron? Amén. Bien. Y dice así: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Padre, te damos gracias, Señor,
por permitirnos en esta noche exponer tu palabra, por permitirnos, mi Señor, y concedernos el privilegio de poder estar ante tu preciosa, poderosa y potente palabra, que es viva y eficaz, que es tan poderosa para cambiar los corazones de las personas, de hacerlo volver del pecado y de la maldad al arrepentimiento genuino, transformador, en el cual nos convertimos a aquellos que tú nos has perdonado nuestros pecados. Señor, yo en esta noche te ruego, te suplico, por favor, que tú uses mi vida, Señor, y que me permitas el compartir y expresar tu palabra, pero que no sea conforme, Señor, a mis propias palabras, sino que sea el Espíritu Santo hablando a través de mi vida a todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Que esta palabra, Señor, sea sembrada y sellada en los corazones para que produzca frutos dignos de arrepentimiento, de cambio, genuinos, que nos hagan volver al Padre, que nos unan nuevamente en el amor eterno del Padre. Señor, te lo rogamos y te lo suplicamos. Por favor, muévete en medio nuestro en esta noche. En el nombre de Jesucristo te damos. Y también te pedimos que bendigas a aquellos que luego vayan a escuchar este mensaje, Señor. Donde quiera que estén, mi Señor. Que tú, Padre amado, si son hijos apartados, que tú hagas volver sus corazones a ti, Señor. Te lo rogamos, sabiendo, Señor, cómo es ese estilo de vida, porque nosotros también estábamos apartados y alejados. Por eso clamamos rogándote, entendiendo su situación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien. Larga historia, muy linda. Pero antes de comenzar, quiero ponerlos en contexto de lo que se dio en esta situación para que Jesús les exprese esta parábola a las personas. Un poquito más arriba, cuando comienza el capítulo 15, dice que se acercaron a Jesús. Yo me imagino que Jesús ya se estaba preparando para predicar, para dar algún mensaje, y se le acercaron los publicanos y los pecadores. Pero también estaban allí los escribas y los fariseos. Ellos no faltaban a ninguna prédica de Jesús. Yo no sé si iban con la intención de escucharlo a Jesús o iban directo y decididos a querer perturbar y molestar y oponerse en todo lo que predicara Jesús. Estaban allí y dice que estaban murmurando y que decían: este con los pecadores se junta y aún come con ellos. Entonces yo creo en ese momento, me imagino que Jesús, viendo a los publicanos y pecadores que se le acercaban, pero también viendo a los fariseos cómo murmuraban y criticaban, debe haber pensado en esta parábola. Y yo veo que los publicanos y los pecadores representan a este hijo menor, al hijo pródigo, al hijo que se va de la casa. Pero también veo que los escribas y fariseos son representados por el hermano mayor, este hermano religioso que cuando ve al hermano volver no haya misericordia, sino que por lo contrario, acusación, como lo hacían los fariseos. Y veo a Jesucristo obrando y actuando como el Padre, ¿no? Como el Padre de familia, restaurando, buscando, perdonando a aquellos que se habían alejado. Comienza la parábola diciendo que este hombre tenía 2 hijos y que el menor viene y le exige al padre: papá, dame los bienes que me corresponden. Y ya del arranque este joven estaba equivocado, porque no le correspondían esos bienes, porque la herencia se da cuando el padre fallece y se dividen las posesiones. Pero este joven viene y le exige al padre la herencia. Lo estaba deshonrando al padre. Y en ese tiempo, cuando un hijo deshonraba al padre, el padre tenía la autoridad de ir y acusar, por decirlo así, a su hijo en el pueblo, con los ancianos,
de que a ese hijo lo había deshonrado, como en este caso, y este hijo podría haber sido apedreado. Pero vemos que el padre no toma esa actitud y dice que le reparte los bienes. Muchas veces nosotros le exigimos a Dios que nos dé lo que creemos que nos corresponde. Le pedimos a Dios que nos dé los dones espirituales, que sí nos corresponden, pero a su debido tiempo y cuando Dios así lo disponga. Y nosotros queremos ser o tener los dones más renombrados, más notorios. Muchas veces, no he escuchado muchas veces orar a personas que digan: Señor, dame el don de misericordia. Más bien por ahí veces el don de alabanza, o el don de evangelista, o el don de predicador, ¿no? Porque por ahí son los más resaltantes. Por ahí le exigimos a Dios cosas materiales, que Dios si no nos da porque sabe que nos pueden hacer daño. Y a veces también le pedimos a Dios que nos libre de pruebas, de dificultades. Pero si Dios aún no lo hace, no es porque se haya olvidado de nosotros, sino porque no es el tiempo y Dios quiere tener un trato con nosotros. Entonces nosotros muchas veces podemos actuar como ese hijo, deshonrando a nuestro padre, exigiendo lo que aún no nos corresponde o a lo que aún falta tiempo. Y dice que este joven, juntándolo todo, todos los bienes que el padre ya le había repartido, se fue lejos, pensando de que afuera de la casa del padre, en otra provincia, iba a estar mejor, porque quería vivir la vida, porque quería disfrutar. Muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos cuando creemos que fuera de la presencia del Padre, fuera de la iglesia, nos va a ir mejor, que no nos va a pasar nada. Y muchas veces caemos en eso de querer probar en el mundo, en fiestas, con el alcohol, con las drogas, con el sexo, el materialismo. Y muchas veces es muy difícil volver de esa situación. Es muy complicado. Así este joven dice que se fue y malgastó los bienes que el padre le dio. Pero dice que empezó a faltarle. En aquella provincia hubo una crisis, empezó a faltar el alimento. Y este joven, claro, viviendo perdidamente, malgastando su dinero, con amistades, fiestas, asados, empezó a gastar su dinero y no lo invertía y lo malgastaba. Y en algún momento el dinero se va a terminar. No sé el tiempo que habrá pasado, quizás mucho tiempo, años. Pero él seguía malgastando su dinero. Y veo que cuando empieza a faltar el dinero, empiezan a escasear los amigos también. Porque muchas veces pasa que nosotros conseguimos un trabajo y empezamos a trabajar y a tener un buen sueldo y tenemos nuevos amigos y salimos y tenemos fiestas. Pero cuando el dinero no está, cuando el dinero se empieza a acabar, ahí se ven los verdaderos amigos. Y yo creo que este joven se quedó solo, porque dice que tenía hambre, no tenía dónde dormir. Y no había ningún amigo que le extienda una mano y decir: vení, quédate en mi casa, yo te doy de comer. Entonces, dice que empezó el joven y dice: voy a buscar trabajo. Salió a buscar trabajo. Empezó a querer solucionar su problema con sus propios esfuerzos, por sus propios méritos. Voy a buscar trabajo porque yo sé que teniendo el trabajo me va a ir bien, voy a empezar a ganar plata de nuevo y me voy a levantar. Pero estaba equivocado. Entonces dice que consigue trabajo y un hombre lo envía a apacentar los cerdos. Esta era una actividad muy deshonrosa para los judíos. De hecho, los cerdos eran abominables, animales abominables para los judíos. Pero dice que este joven fue a trabajar a ese lugar. Y yo me imagino a este joven cuidando a los cerdos todo sucio, maloliente, con olor, con hambre, descalzo, con frío. Entonces, el joven dice, encontrándose en esa situación,
Dice, en la casa de mi padre, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho de mi vida? Cuando en la casa de mi padre hay jornaleros que tienen abundancia de pan. Y yo aquí, muriéndome de hambre. Yo creo que en ese momento en el joven empieza el cambio en su vida, el cambio de mentalidad, el arrepentimiento. Comenzó a arrepentirse de sus malas decisiones. Entonces dice que volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. El joven emprende el camino de regreso hacia la casa del padre. Y me sorprende algo en la actitud del padre, porque el padre podría haber dicho: ¿saben qué? No lo quiero recibir. O primero que ese joven, por no decir otra cosa, vaya y se bañe, se cambie, se limpie, y después quizás tal vez lo recibiré, que venga a suplicarme perdón, misericordia. No, todo lo contrario. El padre dice que salió corriendo al encuentro del hijo, corrió, lo abrazó, lo cubrió y lo besó. Pensaba que este papá tomó esa decisión porque si él no salía al encuentro del hijo, también el hijo corría el riesgo de que los jornaleros lo apedrearan por la deshonra que le había hecho al padre. Entonces no tan solo el papá lo perdonó, lo cubrió, sino que también lo protegió, a pesar de lo que él le había hecho. Entonces, acá viene la parte linda del padre que le dice: traigan el mejor vestido y vestidle y cubridlo. El padre lo cubre de sus pecados, lo cubre. Él no te va a andar sacando en cara cuáles fueron tus errores, tus transgresiones. Cuando Dios ve un corazón quebrantado, un corazón que viene con un arrepentimiento genuino, Él te cubre, te limpia de sus pecados. Y dice que también traigan y pónganle en un anillo. El anillo en esa época era señal de autoridad. Le estaba devolviendo la autoridad y la identidad de hijo, porque nunca había dejado de ser hijo. Se había alejado y había vivido perdidamente, pero nunca había dejado de ser hijo. Y así Dios quiere hacer con aquellas personas que están alejados, apartados. Dios tiene misericordia y Dios quiere que vuelvan. Y Dios va a restaurar la vida de aquellos que se alejan de Él. Entonces después dice: y pónganle calzado en sus pies. El calzado en los pies, en aquella cultura, en esos tiempos, solamente los esclavos no tenían calzado en los pies. Este joven estaba esclavizado por el pecado. El padre le dice: pónganle calzado en los pies, para librarlo de esa esclavitud del pecado. Así Dios quiere hacer con nosotros. Si alguna vez te has apartado, o si hoy estás apartado, o aún si hoy estás aquí firme, pero ten en cuenta esta palabra. Ten en cuenta esta palabra que es de parte de Dios, que te dice: si te apartaste, si estás apartado, vuélvete a mí, que yo te voy a cubrir tus pecados. Yo te voy a poner un anillo de autoridad y de identidad, de que tú eres mi hijo, tú no eres cualquier cosa, tú no eres poca cosa. Sí, fallaste, pero yo te amo y yo te quiero a mi lado. Entonces, dice que el padre: traigan el becerro gordo y matadlo. Eso representa de que alguien tenía que morir por las faltas y los pecados de este joven. Así como Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados,
por tus pecados y mis pecados. Así el Padre estaba matando ese becerro gordo para representar la muerte de Jesucristo. Y hagamos fiestas. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Pero por otro lado, ahora vamos a ver al hermano mayor, aquel fariseo, así como los fariseos, ¿se acuerdan cuando empezaba la parábola? Que murmuraban y que criticaban a Jesús porque recibía a los pecadores. Así este hermano se enoja porque ve volver al hermano menor. Y dice que le reclama al padre. Cuando llega a la casa, le pregunta a uno de sus criados: ¿qué es esto? ¿Qué es este alboroto? ¿Qué es esta música, esta fiesta? Y el criado le dice: es que tu hermano volvió y tu padre hizo matar el becerro gordo. Lo ha cubierto, lo ha perdonado, lo ha restaurado. ¿Pero cómo? Si mi hermano es un pecador. Mi hermano no merece eso. Se malgastó el dinero. Yo me quedo acá afuera. Yo no voy a entrar.